me llama la atención que tú digas que, bueno, y hay personas, por ejemplo, Giovanna de Michele nos insinuó, como dices tú, que no estarían tan de acuerdo en la aplicación de la carta, y cuáles entonces serían las posibles salidas. Podemos creer, por ejemplo, en una salida diplomática. ¿Cuál es el papel entonces de UNASUR, Zapatero? ¿Quién le está dando apoyo a él? Porque no se ve que hay una verdadera mediación. Parece que estuviera del lado de uno de los interlocutores. Mira, fíjate, no es que no esté exactamente de acuerdo con que apliquen la Carta Democrática, porque es que si la aplican, vamos a terminar en la misma historia de Cuba, en la victimización y todos los males que se van a triplicar en este país si no nos apuramos, pues entonces serán culpa de que expulsaron al gobierno de la OEA. Expulsaron no, porque en realidad es la suspensión, no es que lo expulsen, sino que lo suspenden. Pero es que además yo creo que los gobiernos no van a llegar a eso a menos que realmente surja algún imprevisto aquí en Venezuela y una situación de tal magnitud que se vean ante la necesidad. Pero los gobiernos se cuidan mucho y se protegen mucho entre sí. Lo vimos en la reunión que hubo en el Consejo Permanente con aquel lenguaje que sí, que no, que sí, más o menos, que avanzamos mucho porque por fin se trató del tema de Venezuela en el Consejo Permanente, pero evidentemente pues ellos se cuidan, porque ninguno se quiere ver retratado en eso, a pesar de que tienen la obligación. ¿Y la petrochequera cuenta en este caso? Porque vimos hace poco también al presidente Maduro hacer algunos viajes, buscando algunos votos quizás, haciendo relaciones diplomáticas, firmando algunos acuerdos para explotación de gas en el Caribe por parte de PDVSA. Bueno, fíjate que el comunicado de la Asociación de Estados del Caribe no fue mucho más allá de lo que fue el de la OEA, fue una cosa muy parecida, bueno, saludando, pero ninguno de los dos comunicados emitió un respaldo absoluto ni frontal al gobierno de Maduro. ¿Cuál es la posición de Venezuela ahorita? Realmente está un poco venida menos a lo que fue el peso que tenía Venezuela en la OEA y que controlaba totalmente los votos del Caribe. Hoy en día, pues la cosa no está tan sencilla. Jamaica hizo un pronunciamiento inmediatamente después de la visita de Maduro allá, diciendo que estaba preocupado por la situación en Venezuela y que había que buscar salidas pacíficas y constitucionales. La posición del mediador, como te decía en el negro, yo creo que el señor Zapatero tiene un bloque de plomo montado encima. Primero porque tiene el respaldo de toda la comunidad internacional, el G7, Estados Unidos, Ban Ki-moon, etcétera, etcétera. Pero él tiene que comportarse como se comporta un mediador, es decir, dándole equilibrio a las partes y trabajando para que las partes se puedan entender, no trabajando en favor de una de las partes. Claro, porque es que no sé si pierde la credibilidad cuando él va y le dice a uno de los interlocutores, a la oposición, que se olviden de revocatorio, que se olviden de todas sus salidas constitucionales, que tienen que esperar al 2018 y que vayan a una mesa de diálogo. Entonces, no les dio nada a su favor y cosas que están incluidas en la Constitución. ¿No pierde credibilidad entonces esa gestión de Zapatero? Claro, pero es que el mediador en cualquier proceso de mediación tiene que ser confiable para ambas partes y tiene que mantenerse independiente e imparcial. Aquí, bueno, ojalá que pudiera haber un equilibrio en ese grupo de expresidentes y pusieran estos tres y algunos otros tres que se han pronunciado, porque hemos visto montones de pronunciamientos, hay 37 expresidentes que forman parte de IDEA, a lo mejor alguno de ellos pudiera pues completar ese grupo, uno o dos, de manera que pudieran hacer contrapeso, ¿no? ¿Y qué tal si toman en cuenta, por ejemplo, la iglesia que se ofreció? Mandaron a su canciller Paul Gallagher y lo manda nada más y nada menos que Parolín, que fue nuncio apostólico aquí, es la mano derecha del Papa, y estuvo súper involucrado en todas las reuniones en Canadá secretas entre Cuba y los Estados Unidos. Es una cosa que parecía que nunca se iba a dar y ahora Estados Unidos manda barcos con dólares a Cuba y hay unas relaciones internacionales increíbles. ¿Por qué no podemos tener eso nosotros? ¿Por qué no se acepta entonces la iglesia como interlocutor? Bueno, porque es que mientras una de las partes no reconozca a la otra, ni que pongas a quien pongas, no vamos a poder avanzar en ningún diálogo. Porque Estados Unidos y Cuba se sentaron, porque se sentaron y decidieron reconocerse el uno al otro y son enemigos acérrimos.
Ahorita han ido avanzando, pero todavía es grueso lo que falta por resolver entre ellos. Ahí tienes, te pongo el ejemplo otra vez de Colombia y la FARC. Ahora, en la próxima reunión que va a haber en Washington del Consejo Permanente, allí yo creo que lo que se va a trabajar honestamente es en fortalecer a este grupo de mediadores, salvo que la evaluación que hagan de su trabajo no sea la más positiva. Y ahí no te puedo adelantar. Mira, fíjate que los lineamientos que puso Raúl Castro para cambiar toda la economía cubana y la actualización del sistema económico-político de ese país, lo pudo hacer con tiempo, pero él calculó los tiempos para tener la ayuda de Venezuela. Claro. Y se pudo dar el lujo de hacerlo en todo el tiempo que lo ha hecho y ya no depende tanto de la mano de Venezuela. Por supuesto que mientras tenga la ayuda venezolana la va a seguir teniendo, ni que fueran tontos. Pero en el caso de Venezuela, ¿tú crees que hay tiempo, como está el país, de estas negociaciones diplomáticas, negociaciones que tenemos que esperar que la OEA se reúne dentro de un mes, dentro de 2 meses? ¿Dan esos tiempos? Es que no dan los tiempos, es que los tiempos políticos nunca son iguales a los tiempos sociales, y tanto interna como internacionalmente. Y aquí ni la negociación interna o los posibles acercamientos que pueda haber, ni dan los tiempos sociales. Yo creo que la situación del país es muy grave y yo creo que el gobierno, que es quien tiene fundamentalmente la responsabilidad no solamente de buscar una solución, sino de abrir el camino para un entendimiento. Tiene que mirar el reloj y darse cuenta de que los tiempos no dan. La gente está realmente desesperada. Hoy fallecieron dos niños en Guatire por una ráfaga de ametralladora o un tiroteo en una cola de Mercal. Entonces, dime tú en la situación en que estamos, una anarquía, una locura, no se consigue nada, y yo creo que el gobierno, te repito, es el que tiene que abrir el camino. Sobre la crisis humanitaria, la crisis de medicinas, alimentos, ya la Asamblea determinó, bueno, ellos legislaron sobre eso y dice que Venezuela está en crisis. ¿Hay alguna manera de que se pueda acelerar por lo menos eso de que venga ayuda humanitaria a Venezuela a través de la Cancillería, como ha dicho algunos diputados del PSUV que han venido aquí al programa? Bueno, te quiero decir que el TSJ esta tarde declaró inconstitucional la ley que decretó la emergencia sanitaria en el país. Imagínate dónde estamos. Y el señor Bernardo Álvarez declaró en la asamblea hoy de la OEA que no había posibilidades de abrir el canal humanitario hacia Venezuela porque se estaba haciendo con intenciones injerencistas. Ante esa situación estamos pegados contra la pared, aunque llegará un momento, como ha sucedido en otros países, como en el caso de Siria, como en el caso de Irak, que cuando tenía todas las sanciones y no dejaba, no se podía entrar, pues terminó haciendo un pacto con las Naciones Unidas que se llamó Comida por Petróleo. Aquí va a llegar un momento en que la presión internacional lo obligará a que se abra el canal humanitario, porque o sea, el gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. ¿Y cómo se presiona internacionalmente, que históricamente que se...? Bueno, mira, se presiona. Sencillamente se le exige al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Eso suena un poco etéreo, pero ese es el único mecanismo. Y los estados que también tienen intereses en Venezuela buscarán los mecanismos de presionar. Bueno, y entonces esta reunión no podemos esperar nada, simplemente ver las sonrisas de Almagro, si consigue o no consigue los votos. Mira, yo a lo mejor algún país se pronuncia, no lo sé, porque no, es ahora que comienza esta tarde a las 6 de la tarde y mañana es realmente el día en que van a ver los discursos. De repente hay algún país que toma la iniciativa y decide tocar el tema de Venezuela, digamos, montado sobre el tema central de la Asamblea, que es el desarrollo sostenible. Es posible, pero no te puedo decir. Milagros, un placer conversar contigo siempre. Gracias por estar con nosotros. Vuelve pronto. Aquí te vamos a volver a invitar al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Milagros Betancourt, profesora de Derecho Internacional de UCAP,